Deberes y privilegios conyugales. Ese es el tema que vamos a leer hoy. Está un poco árido, espero leer sus comentarios. Comencemos. Deberes y privilegios. Jesús no instituyó el celibato. Los que consideran la relación matrimonial como uno de los ritos sagrados de Dios, protegidos por su santo precepto, serán gobernados por los dictados de la razón. Jesús no impuso el celibato a alguna clase de hombres. No vino para destruir la relación sagrada del matrimonio, sino para exaltarla y devolverle su santidad original. Esa santidad que está explícitamente clara antes de la entrada del pecado, en donde el hombre y la mujer eran una misma cosa, tenían la misma autoridad, eran autónomos. Dios los puso como mayordomos de esta tierra. No había sujeción ni de ninguno de los dos. Ese es la santidad original que Dios quiere devolverle al matrimonio a través de la presencia de Jesús en esta tierra. Mira con agrado la relación familiar donde predomina el amor sagrado y la abnegación. El matrimonio es santo y legítimo. En sí, el comer y beber no encierra pecado, ni tampoco lo hay en casarse y darse en casamiento. Era lícito casarse en tiempo de Noé y lo es también ahora, si lo lícito se trata de forma correcta y no se le lleva al exceso pecaminoso. Palabra que vamos a ponerle cuidado. Pero en días de Noé los hombres se casaban sin consultar a Dios ni procurar su dirección y consejo. O sea, aquí estaba la clave de por qué cuando la Biblia dice que la venida del Señor será como en los días de Noé, cuando los hombres estaban casándose y dándose en casamiento, no quiere decir que casarse y darse en casamiento sea pecado. El problema, según este párrafo, dice: en días de Noé los hombres se casaban sin consultar a Dios ni procurar su dirección y consejo. Este es el problema. Y esto es lo que se está viviendo hoy. La gente se casa no de acuerdo a los principios de Dios. El hecho de que todas las relaciones de la vida son de índole transitoria deben ejercer una influencia modificadora sobre todo lo que hacemos y decimos, es decir, nuestras relaciones. Dice aquí el hecho de que todas las relaciones de la vida son de índole transitoria, por un corto tiempo. Dice que debe de modificar nuestra manera de pensar y de hacer. En tiempos de Noé, lo que hacía pecaminoso el matrimonio delante de Dios era el amor desordenado y excesivo, por lo que en sí era lícito cuando se hacía correctamente. O sea, incluso lo lícito y lo correcto se puede transformar en pecaminoso o en ilícito cuando se le lleva a los excesos. Son muchos en esta época del mundo los que pierden su alma al dejarse absorber por los pensamientos referentes al matrimonio y a la relación matrimonial. La relación matrimonial es santa, pero en esta época degenerada sirve de manto a toda clase de vileza. O sea, por decir, total, eres mi esposa, podemos hacer esto y el otro. Eso, bajo el manto del matrimonio se esconden muchas vilezas. Se ha abusado de esta institución y ha convertido en un crimen que forma parte de las señales de los últimos días, así como los matrimonios contraídos antes del diluvio llegaron a ser también un crimen, porque bajo el estandarte del matrimonio se cometen cosas que no son apropiadas, que Dios desaprueba, que no están conforme al diseño original de Dios.
Cuando se comprende la naturaleza sagrada y los requisitos del matrimonio, aún ahora recibe la aprobación del cielo. ¿Cuándo se recibe la aprobación del cielo? Cuando se comprende la naturaleza sagrada y los requisitos del matrimonio. Y brinda felicidad a ambos miembros de la pareja y Dios es glorificado. ¿Cuándo sucede todo esto? Cuando se comprende la naturaleza sagrada de los requisitos del matrimonio. O sea, otra vez lo digo, ya lo dijimos, ya lo leímos en capítulos anteriores, sí es posible que el matrimonio sea una experiencia feliz. Privilegios de la relación matrimonial. Los que profesan ser cristianos deben analizar cuidadosamente los resultados de cada privilegio de la relación matrimonial y principios santificados que han de ser la base de todas sus acciones. Piensa cuáles son los privilegios del matrimonio. ¿Qué tienes ahora que estás casado? ¿De qué cosas puedes gozar que cuando eras novio o novia no podías? Bueno, esos privilegios deben ser analizados cuidadosamente de tal manera que no se conviertan en algo inapropiado. En muchos casos los padres han abusado de sus privilegios matrimoniales y al ceder a sus pasiones bajas las han fortalecido. O sea, cuando cedes a esas pasiones bajas, vas fortaleciendo esas pasiones bajas. Ese es el punto. La responsabilidad de evitar los excesos. Llevar a los excesos lo legítimo constituye un grave pecado. Muchos padres no tienen el conocimiento que deberían tener sobre la vida matrimonial. No se cuidan de manera que Satanás no les saque ventaja ni domine su mente y su vida. No ven que Dios requiere de ellos que se guarden de todo exceso en su vida matrimonial. Pero muy pocos consideran que es un deber cristiano gobernar sus pasiones. Es un deber cristiano gobernar sus pasiones. Se han unido en matrimonio con el objetivo de su elección y por lo tanto razonan que el matrimonio santifica la satisfacción de las pasiones más bajas. Aún hombres y mujeres que profesan piedad dan rienda suelta a sus pasiones concupiscentes y no piensan que Dios los tiene por responsables del desgaste de la energía vital que debilitará su resistencia y enerva todo el organismo. Este es el resultado. Bueno, yo creo que hasta aquí nosotros podemos considerar cuáles podrían ser los privilegios del matrimonio. Vamos a suponer, vamos a hablar de lo general a lo específico. Puedo tener a mi esposo todo el tiempo a mi lado. ¿Cómo puedo? Porque ya estoy casada, ya lo puedo tener, puedo estar con él todo el tiempo. ¿Cómo podría yo convertir este privilegio en un exceso? Bueno, queriendo estar con él absolutamente todo el día, a donde quiera que va, estar mirando por sus ojos todo lo que pasa en el mundo. Eso es un exceso y va a traer un desgaste, me va a cansar, me va a gastar las energías vitales, me va a debilitar mi resistencia y va a enervar todo mi organismo. Este es solo un ejemplo. Tú puedes imaginar muchos otros de los privilegios matrimoniales. Vamos a hablar del hecho de que mi cónyuge es el que trabaja, el que percibe un sueldo, yo estoy en casa y entonces él me tiene que comprar todo. Vamos a decir que esto es normal, es lógico, es usual. ¿Cómo lo llevamos al exceso? Bueno, pues como él es el que trabaja, como yo estoy en casa, entonces yo quiero
que me compre esto, que me compre el otro, lo llevo al exceso y entonces convierto algo que es un privilegio sagrado en algo que me desgasta y que me enferma. Y ya no voy a seguir con los ejemplos porque yo creo que tú y yo sabemos muy bien a qué estamos haciendo referencia y lo vamos a continuar leyendo. Bueno, que la consigna sea abnegación y temperancia. Ojalá, dice la señora Elena de White, ojalá que pudiera hacer comprender a todos su obligación hacia Dios en cuanto a preservar en buen estado la mente y el cuerpo, a fin de que puedan prestar un servicio perfecto a su Hacedor. Vamos a hablar de la intimidad cuando tenemos esta práctica en exceso, cuando no queremos dar descanso a esto, puede convertirse en un problema porque nuestra mente está solamente enfocada en este tipo de prácticas y entonces de pronto empezamos a perder la noción de la realidad. Empezamos a fantasear, a dejar que nuestra mente se meta demasiado en este tema y entonces podemos llegar a desvirtuar algo que es santo. Voy a continuar leyendo. Es más, voy a repetir. Ojalá que pudiera hacer comprender a todos su obligación hacia Dios en cuanto a preservar en buen estado la mente y el cuerpo, a fin de que puedan prestar un servicio perfecto a su Hacedor. Evite la esposa cristiana, tanto por sus palabras como por sus actos, excitar las pasiones carnales de su esposo. Muchos no tienen fuerza que malgastar en este sentido. Desde su juventud han estado debilitando el cerebro y destruyendo su naturaleza física por la satisfacción de las pasiones pecaminosas. La abnegación y la temperancia han de ser la consigna en su vida matrimonial. Dos cosas, la abnegación y la temperancia. ¿Qué cosa es la temperancia? La abstinencia total de lo que es malo y el uso moderado de lo que es bueno. Entonces, la abstinencia y la abnegación y la temperancia han de ser la consigna en su vida matrimonial. Tenemos solemnes obligaciones ante Dios en cuanto a mantener puro el espíritu y el cuerpo sano para beneficiar a la humanidad y rendir a Dios un servicio perfecto. El apóstol nos advierte, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos. Romanos 6:12. Nos insta a ir adelante diciéndonos que todo aquel que lucha de todo se abstiene. 1 Corintios 9:25. Exhorta a todos los que se llaman cristianos a que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios 9:27. No es amor puro el que impulsa a un hombre a hacer de su esposa un instrumento que satisfaga su concupiscencia. Eso no es amor. Es expresión de las pasiones carnales que claman por ser satisfechas. ¿Cuán pocos hombres manifiestan su amor de la manera especificada por el apóstol? ¿Cómo se puede demostrar el amor? Fíjense bien lo que dice el apóstol. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó a sí mismo por ella, no para contaminarla,
sino para santificarla y limpiarla, para que fuera santa y sin mancha. Es Efesios 5, 25 al 27. Este es el tipo de amor que en las relaciones matrimoniales Dios reconoce como santo, en donde la esposa no es el objeto del placer de su esposo, no es el objeto de su placer, no, esposa, no lo permitas, esposo, no pidas algo así, no, tu esposa no es el objeto de tu placer, tu esposa, tu trabajo, tu tarea como esposo, dice aquí, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella y la hizo santa y sin mancha. El amor es un principio puro y sagrado, pero la pasión concupiscente no admite restricción, no desea que la razón le dicte órdenes ni la controle, o sea, no hay manera que te detenga, o sea, piensa, me estás lastimando, esto no me gusta, esto me hace sentir incómodo, no importa, mi cabeza está cegada, mi razón no entiende y yo sigo para adelante. A esto se refiere la señora Elena de White. Satanás procura debilitar nuestro dominio propio. Satanás procura rebajar la norma de pureza y debilitar el dominio propio de los que contraen matrimonio, porque sabe que mientras las pasiones más bajas se intensifican, las facultades morales se debilitan. Y él no necesita preocuparse por el crecimiento espiritual de ellos. O sea, cuando logra, fíjense bien este combo, cuando él logra que las pasiones bajas se intensifiquen, las facultades morales se debilitan y él ya no necesita preocuparse por el crecimiento espiritual, porque no vas a estar pensando en un salmo, en cómo hacer el bien, no vas a estar pensando en cuál es tu deber, vas a estar pensando en el placer físico. Entonces, tu vida espiritual se va a ver perjudicada. Sabe también que de ningún otro modo él puede estampar su propia imagen odiosa en los descendientes de ellos. O sea que estas actitudes van a estar estampadas también en nuestros hijos y que de esta manera le resulta aún más fácil moldear el carácter de los hijos que el de los padres. O sea que es un combo perfecto. Tú alimentas tus pasiones, disminuyes tus facultades intelectuales, tu fortaleza moral, debilitas tu crecimiento espiritual y ya no educas correctamente a tus hijos. Tus hijos heredan este carácter en donde solo predomina el placer y la autosatisfacción y entonces el enemigo tiene la tarea ganada, facilita. Resultado de estos excesos. Hombres y mujeres aprenderán algún día lo que es la concupiscencia y el resultado de satisfacerla. En las relaciones matrimoniales pueden hallarse una pasión tan baja como fuera de ellas. O sea, da lo mismo que estés casado si tu mente está nada más pensando en este tipo de cosas. ¿Cuál es el resultado de dar rienda suelta a las pasiones inferiores? La habitación donde deberían presidir ángeles de Dios es mancillada con prácticas pecaminosas. O sea, ahí en esa recámara, ahí en esa habitación donde deberían vivir ángeles, esta habitación está mancillada con prácticas pecaminosas y porque impera una vergonzosa animalidad. Imagínate tú qué palabra usa esta escritora. Y porque impera una vergonzosa animalidad. Los cuerpos se corrompen. Las prácticas repugnantes provocan enfermedades repugnantes. Se hace una maldición de lo que Dios dio como una bendición. Y no me voy a detener a contarte todos los efectos colaterales que vienen con prácticas inapropiadas en este tema. Los excesos sexuales destruirán ciertamente el amor
por los ejercicios devocionales. Privarán al cerebro de la sustancia necesaria para nutrir el organismo y agotarán efectivamente la vitalidad. Ninguna mujer debe ayudar a su esposo en esta obra de destrucción propia. No lo hará si ha sido iluminada al respecto y ama la verdad. Así que no creas, esposa, mujer, que satisfacer todos los deseos y las fantasías de tu esposo es ayudarlo. No, al contrario. Cuanto más se satisfacen las pasiones carnales, tanto más fuertes se vuelven y violentos serán los deseos de complacerlas. ¿Te das cuenta? Va a querer más y más y más hasta el momento en que va a ser, en fin. Comprendan su deber los hombres y mujeres que temen a Dios. Muchos profesos cristianos sufren parálisis de los nervios y del cerebro a causa de su intemperancia en este sentido. Los esposos tienen que ser considerados. Los maridos deben ser amables, atentos, constantes, fieles y compasivos. Tienen que manifestar amor y compasión. Otra vez lo menciono. Si cumplen las palabras de Cristo, su amor no será del carácter bajo, terrenal ni sensual, que los llevará a destruir su propio cuerpo y a acarrear debilidad y enfermedad a sus esposas. No se entregarán a la complacencia de las pasiones bajas mientras repitan constantemente a sus esposas que deben estarles sujetas en todo. ¿Se dan cuenta? Cuando el esposo tenga la nobleza de carácter, la pureza de corazón y pensamientos elevados que ha de poseer todo cristiano verdadero, lo manifestará en la relación matrimonial. Si tiene el sentir de Cristo, no será destructor del cuerpo, sino que estará henchido de amor tierno y procurará alcanzar el más alto ideal de Cristo. ¿A poco no se les antoja este tipo de amor tierno, este cariño, esta pureza de corazón, pensamientos elevados? ¿Verdad que suena muy lindo? Cuando se empieza a dudar. Ningún hombre puede amar de verdad a su esposa cuando ella se somete pacientemente a ser su esclava para satisfacer sus pasiones depravadas. ¿Se dan cuenta? Voy a volverlo a leer. Ningún hombre puede amar de verdad a su esposa cuando ella se somete pacientemente a ser su esclava para satisfacer sus pasiones depravadas. No, eso no es amor. En su sumisión pasiva, ella pierde el valor que una vez él le atribuyó, la deja de ver como su preciosa esposa y la comienza a ver como su esclava. La ve envilecida y rebajada y pronto sospecha que se sometería con igual humildad a ser degradada por otro que no sea él mismo. Duda de su constancia y pureza, se cansa de ella y busca nuevos objetos que despierten e intensifiquen sus pasiones infernales. No tiene consideración con la ley de Dios. Estos hombres son peores que los brutos. Son demonios con forma humana. No conocen los principios elevadores y ennoblecedores del amor verdadero y santificado. La esposa también llega a sentir celos del esposo y sospecha que si tuviera la oportunidad dirigiría sus atenciones a otra persona con tanta facilidad como lo hace hacia ella. Ella ve que no se rige por la conciencia ni el temor de Dios. Todas estas barreras santificadas
son derribadas por las pasiones concupiscentes. Todas las cualidades del esposo que le asemejan a Dios son sujetas a la concupiscencia brutal y vil. Qué triste cosa, y esto es una realidad. Las exigencias irrazonables. La cuestión que se ha de decidir es esta. ¿Debe la esposa sentirse obligada a ceder implícitamente a las exigencias del esposo cuando ve que solo las pasiones bajas lo dominan y cuando su propio juicio y razón la convencen de que al hacerlo perjudicará su propio cuerpo, que Dios le ha ordenado mantener en santificación y honra y conservar como sacrificio vivo para Dios? Tenemos que preguntarnos esto. ¿En verdad estás obligada a complacer a tu esposo en todo? Vamos a ver qué más dice. No es un amor puro y santo lo que induce a la esposa a satisfacer las preferencias depravadas de su esposo en prejuicio de su salud y de su vida. Si ella posee verdadero amor y sabiduría, procurará distraer su mente de la satisfacción de las pasiones concupiscentes hacia temas elevados y espirituales, espaciándose en asuntos espirituales interesantes. Tal vez sea necesario instarlo con humildad y afecto, aún a riesgo de desagradarle, y hacerle comprender que ella no puede degradar su cuerpo cediendo a los excesos de este tipo. Ella debe con ternura y bondad recordarle que Dios tiene los primeros y más altos derechos sobre todo su ser y que no puede despreciar esos derechos porque tendrá que dar cuenta de ellos en el gran día de Dios. O sea, mi querido esposo, mi querido hermano, si tu esposa te debe atención, servicio, le debe más atención y servicio a Dios. Esposa querida, mujer, muchacha, hermana, si tú sientes que estás obligada a servir a tu esposo, a complacer sus deseos, recuerda que tienes un deber superior y este es el obedecer y servir a Dios. Tu cuerpo no te pertenece, le pertenece a Dios y le vas a dar cuenta a Dios del uso que le das. Continúo. Si ella eleva sus afectos y su santificación y honra, conservará su dignidad femenina refinada. La mujer podría hacer mucho para santificar a su esposo por medio de su influencia juiciosa y así cumplir su noble misión. Con ello puede salvarse a sí misma y a su esposo y cumplir así una noble obra. En este asunto tan delicado y difícil de tratar, se necesita mucha sabiduría y paciencia, como también valor moral y fortaleza. Puede hallarse fuerza y gracia en la oración. El amor sincero ha de ser el principio que rija el corazón. El amor hacia Dios y hacia el esposo deben ser los únicos motivos que gobiernan la conducta. Cuando la esposa entrega su cuerpo y su mente al dominio de su esposo y se somete pasiva y totalmente a su voluntad en todo, sacrificando su conciencia, su dignidad y aún su identidad, pierde la oportunidad de ejercer la poderosa y benéfica influencia que debería poseer para elevar a su esposo. Podría afinar su carácter severo y podría ejercer su influencia santificadora de tal modo que lo refinara y purificara, induciéndolo a luchar fervorosamente para gobernar sus pasiones, a ser más espiritual, a fin de que puedan participar juntos de la naturaleza divina, habiendo escapado
de la corrupción que impera en el mundo por la concupiscencia. El poder de la influencia puede ser grande para inspirar a la mente temas elevados y nobles, por encima de las complacencias bajas y sensuales que procura por naturaleza el corazón que no ha sido regenerado por la gracia. Si la esposa considera que a fin de agradar a su esposo debe rebajar sus normas, cuando la pasión carnal es la base principal del amor de él y controla sus acciones, desagrada a Dios, porque deja de ejercer una influencia santificadora sobre su esposo. O sea, mi querida hermana, tu tarea es ejercer una influencia santificadora sobre tu esposo. Si le parece que tiene que someterse a sus pasiones carnales sin una palabra de protesta, no comprende su deber con él ni con Dios. Nuestro cuerpo es posesión adquirida. Las pasiones bajas tienen su sede en el cuerpo y obran a través de él. Las palabras carne, carnal o concupiscencias carnales abarcan la naturaleza inferior y corrupta. Por sí misma la carne no puede obrar contra la voluntad de Dios. Se nos ordena que crucifiquemos la carne con sus deseos y concupiscencias. ¿Cómo lo haremos? ¿Infligiremos dolor al cuerpo? No, pero resistiremos la tentación a pecar. Hay que expulsar el pensamiento corrompido. Toda inclinación debe someterse al servicio de Jesucristo. Todas las pasiones carnales tienen que ser sujetas a las facultades superiores del alma. El amor de Dios ha de reinar supremo. Cristo debe ocupar un trono indiviso, o sea, no puede compartir el trono Dios con nadie. Nuestros cuerpos han de ser considerados como su posesión adquirida. Los miembros del cuerpo tienen que llegar a ser los instrumentos de la justicia. ¿Qué tema tan fuerte hemos compartido el día de hoy? Estoy a tu disposición si quisieras platicar al respecto. Dios no cambia. Tú eres creado a imagen de Dios. Tú eres la obra perfecta de las manos de Dios. Tu cuerpo le pertenece a Dios. Y tu mente debe de ser gobernada por Dios. Las pasiones, el placer tienen su lugar, pero todo bajo el ojo aprobatorio de Dios. Ojalá este tema pueda ser de beneficio para tu vida personal. El Señor te bendiga.